eh, son valiosas para nosotros aprender y seguir un buen ejemplo de estos hombres o mujeres que fueron personas de fe, pues. Hoy vamos a hablar de Jefté, pues. Este fue juez de Israel. Cuando hablamos de juez, estamos hablando de un caudillo, pues. Era alguien que gobernaba, dirigía y juzgaba al pueblo completo, pues. Cuando uno lee la historia de Jefté, no parece una historia tan impresionante como la de Moisés, ni la de Gedeón, que lo estudiamos en los estudios anteriores, ni la de Josué, pues, o la de David, pues, en sus primeros años. Más bien es una historia de alguien que fue rechazado por su familia y por su pueblo, alguien que tal vez anduvo no en buenos caminos, pero que sin embargo finalmente fue un gran instrumento en las manos de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos evaluar, pues. No importa nuestra condición, no importa lo que seamos, debemos entender que si nosotros permitimos que Dios nos use, vamos a ser buenos instrumentos en las manos del Señor, pues. Su historia pues no es muy explícita, pero algunas cosas se van aprendiendo a medida que uno va avanzando en el análisis de su historia. Aunque no se habla mucho de su fe, sin embargo fue un hombre de gran fe, pues, y como tal fue instrumento de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, el libro de los Hebreos pues nos habla nos lista a este, pues. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barat, y de Sansón, y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces, evidentemente, Jefté fue un hombre de fe, pues es lo que nosotros conocemos, el capítulo 11 de Hebreos, o se le llama héroes de la fe, pues. Una característica que vemos, por ejemplo, aquí en Jueces, en Samuel, en los libros de Samuel, eh, es que Dios siempre castigaba a su pueblo por sus rebeliones, por su desobediencia, cuando ellos se apartaban de él, adulterando o fornicando con dioses falsos. Pero cuando ellos se arrepentían de sus malos caminos, pues Dios de alguna manera u otra, pues se tenía compasión de ellos y les mostraba misericordia, o sea, los ayudaba y los libraba. Y lo mismo debemos esperar nosotros en el caso de la iglesia. En el caso de la iglesia, tal vez Dios no actúa como actuaba en el pasado, pero debemos entender que igualmente Dios nos va a disciplinar y nos va a corregir cuando nosotros en nuestra desobediencia nos hacemos constantes, nos hacemos practicantes del pecado y nos convertimos en hombres y mujeres que somos rebeldes a la palabra del Señor. Eh, Como siempre había pasado con Israel, se había olvidado de Dios y su ley y se prostituyeron tras los dioses falsos de las naciones en su alrededor. Dejaron de seguir y confiar en Dios y se fueron a adorar y confiar en estos dioses. Algo que realmente muestra la dureza del corazón de Israel, pero también su ignorancia, ¿no? Porque ellos habían visto tantas señales de Dios y los hijos de aquellos que habían visto las señales tenían registro de todas las maravillas que Dios había hecho. Sin embargo, Dios los libraba mientras vivía el juez o el buen rey. Ellos andaban más o menos recto, pero nunca abandonaron la idolatría como tal completamente. Moría el juez, moría el rey bueno, y entonces ellos de una vez corrían a la idolatría, pero de una manera veloz, pues rápida, y se olvidaban de Dios. Entonces, Hebreos 12, 5, 6 nos habla de la disciplina de Dios y dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Ok? Dios nos da su palabra, nos da límites, nos da mandamientos, ordenanzas,
¿ok? Y esa palabra nos ayuda a corregir, a disciplinarnos, pero también dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y la palabra azotar conlleva el mensaje de que Dios castiga. Entonces, aunque estemos bajo un nuevo pacto, Israel tuvo bajo el antiguo pacto, nosotros estamos bajo un nuevo pacto, pero nunca olvidemos que es el mismo Dios, quien no se agrada del pecado en cualquier circunstancia, en cualquier dispensación. Dios no se agrada y no da por inocente al culpable. Entonces, podemos notar que ya viene la parte donde pues eh, Israel se había prostituido tras dioses falsos. Israel había abandonado a Dios de una manera u otra, y bueno, otra vez Dios los abandonaba en manos de sus enemigos. En Jueces 10 del 6 al 8 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pues, y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová. Realmente la corrupción moral, espiritual de Israel era enorme. Ellos habían caído realmente a un nivel muy bajo desde el punto de vista espiritual. Buscaban, como quien dice, amarrarse, pegarse a cualquier ídolo falso para buscar su ayuda. Y con tantas cosas que sabían de Dios, abandonaban a Dios. Entonces el 7 dice, pues, y se encendió, perdón, dice y termina diciendo, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea, dejaron de prestarle el servicio que Dios requiere, la adoración, lo que Dios ordena en su ley. El 7 dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Esto era algo cíclico, hermanos, eso era constante. Eh, Llegaba un buen juez, en ese tiempo, pues andaban medio rectos ahí, haciendo lo correcto. Moría el juez, se corrompían, volvía a venir otro juez que Dios le levantaba para librarlos de sus enemigos, estaban derechos y así. Y también vemos la misma historia con los reyes, pues. Entonces dice, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. ¿Por qué duraba tanto el castigo? Muchas veces era porque Israel no se volvía de sus malos pasos, sino ya cuando estaban ya hasta el cuello, que ya no aguantaban más. Entonces, quebrantaron a los hijos de Israel aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. O sea, recordemos que la tierra prometida se dividió en varias porciones, en una tierra grande, pero los que quedaron del lado del Jordán, en la tierra de Galaad, pues los amonitas y los filisteos, pues estaban dándole gran sufrimiento, afligiéndolos, arruinándolos, dejándolos prácticamente sin alimento, y eso era algo que venía de parte de Dios por su desobediencia, por su maldad. Entonces, es lamentable lo que pasó con Israel y a veces pasa con algunos cristianos. Dios los bendice, les ayuda, y después que están bien, que les está yendo bien, de que han resuelto sus dificultades, descuidan a Dios y a su voluntad, pues. Y eso es lo que hacía Israel. Ellos lloraban para que Dios los librara de sus enemigos, Dios los libraba, por un tiempo estaban portándose bien, pero después se volvían a olvidar de Dios. Israel había recibido en varias oportunidades la misericordia de Dios, pero en cuanto eran liberados de sus enemigos y moría el juez que Dios les había levantado, se olvidaban de Dios. Y esta era la condición en la cual es levantado como todos los jueces. En el momento en que Israel clamaba ya porque estaba agobiado por el sufrimiento, por la ruina, el dolor, la tristeza que le afligían sus enemigos, entonces en ese momento Dios, que es sumamente misericordioso, pues se volvía a ellos y los escuchaba y los libraba.
¿De qué manera? Por medio del juez. Era como darle una especie de respiro, de consuelo. Pero cuando les agobiaba a sus enemigos, trayéndoles la muerte, hambre y ruina, no se volvían a Dios inmediatamente. Por eso es que a veces pasaban años siendo esclavizados por los enemigos. Entonces, el problema de ellos era la dureza de su corazón, porque éste les impedía arrepentirse rápidamente. Por ello eran afligidos por largos años. En la historia que vamos a tener hoy, pues, del tiempo de Estés, no dice cuánto tiempo Amón afligió a Israel, pues, aunque en el contexto, pues, está hablando de 18 años, los filisteos y, y la gente de Amón, pues. Pero eh, ellos pasaron cierta cantidad de tiempo siendo afligidos por los filisteos y por Amón. Cuando llegó Sansón, el juez Sansón, los que afligían a Israel eran los filisteos. Cuando llegó el tiempo de Samuel, el último juez de, de Israel, estaban los filisteos. Cuando establecieron el primer rey y el segundo rey, Saúl y David, estaban los filisteos. ¿Ok? Jueces 10 del 9 al 14 dice, y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera, pues. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Ahora, ¿cuándo se volvían ellos a Dios? ¿Cuándo ellos clamaban a Dios? Cuando estaban sufriendo, pues. A veces nosotros los cristianos, algunos, pues no todos, pero a veces somos duros y muchas veces no hacemos las correcciones a tiempo, sino hasta que viene la aflicción. Cuando viene la aflicción, entonces ahí sí nos volvemos a Dios y empezamos a pedirle, a clamarle, a rogarle, a suplicarle. Entonces ellos, los hijos de Israel, clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel correctamente, ¿no habéis sido oprimidos? ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonistas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón? Y clamando a mí, no os libré de sus manos. ¿Qué está diciéndole Dios? Yo los he librado en muchas oportunidades, porque ustedes han sido afligidos por sus rebeliones. El 13 le dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Entonces, como ustedes buscaron la ayuda de esos dioses, ¿qué le dice Dios? Por tanto, yo no os libraré más. Y les dice, pues, vayan y clamen a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Dios sabía que no lo iba a librar porque esos dioses no existen, pues. Esos dioses no tienen poder, no tienen manera de librar a nadie. Son creación de los hombres y de los demonios. Entonces les dice, ellos están rogando, suplicando, llorándole a Dios, y Dios le dice, vaya y busquen a esos dioses para que ellos los libren. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que Dios es tan misericordioso, hermanos, que los escucha. Dios es grande misericordia, escucha las oraciones de su pueblo. O sea, ellos le clamaban y Dios les dice que vayan a sus dioses, pero Dios no puede desechar el clamor de su pueblo, porque va contra la misma naturaleza de Dios. Dios es clemente para con los suyos. Entonces, escucha las oraciones de su pueblo. Ahora, lo interesante de esta narrativa que vamos a leer ahorita es que nos dice que las oraciones no son olvidadas, porque Dios nunca rechaza a un corazón arrepentido. Puede ser que no responda inmediato, pero las oraciones llegan a Dios y allí están, hermanos. Salmo 51:17 nos confirma eso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sin embargo, cuando la persona o el pueblo es soberbio, contumaz, testarudo, desobediente y rebelde, pues pasa lo que le pasó a Israel. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Una división, una especie de abismo, una enorme pared, pues.
Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué notamos? Que el pecado separa a Dios de los hombres o a los hombres de Dios y además hace que Dios no quiera escuchar sus oraciones. Con Israel Dios fue misericordioso porque cuando escribe Isaías ya habían existido varios reyes, ya habían pasado varios siglos, tanto de jueces como de reyes, y la historia de Israel siempre fue la misma. Idólatra, fornicaban y adulteraban con dioses que no eran dioses, desechaban a Dios, tentaban a Dios y Dios los castigaba, pero siempre en su misericordia se volvía a ellos, por lo menos los que se arrepentían, porque había muchos que no se arrepentían de sus malas obras, pues. Entonces, aquí tenemos dos condiciones. Aquel que viene a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Aquel que sigue haciendo sus maldades, sus iniquidades, y no le importa la palabra de Dios, entonces eso crea una división entre Dios y ellos, y además Dios aparta su rostro porque no quiere oír sus oraciones. Y una de las cosas que nos enseña la palabra es que Dios no escucha las oraciones de aquellos que no quieren oírlo a Él, que no quieren respetarlo, que no quieren obedecerlo. A veces eh, el, el caso de Cornelio, pues Dios escuchó las oraciones de Cornelio, pero Cornelio era un hombre que estaba buscando a Dios, que oraba y era un hombre de bien. Dios escuchó sus oraciones, pero ¿por qué? Porque él lo estaba buscando. Pero hay otros que quieren que Dios los favorezca, pero no quieren respetar a Dios. Cornelio era totalmente diferente. Entonces, en la situación que estaba viviendo Israel, pues estaban realmente clamando a Dios, arrepentidos, lamentando, pues, este, lo que les estaba pasando, pues. Estaban en grande aflicción. Ahora, ellos dicen que han pecado contra Dios porque sienten el peso de que Dios los ha abandonado y el sufrimiento. Si de repente no hubiesen sufrido por causa de sus rebeliones, no se vuelven a Dios, pues. Pero ellos se volvieron a Dios a causa del sufrimiento que estaban experimentando. Jueces 10 del 15 al 18 nos dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. O sea, Dios les dice, vayan y busquen sus dioses, pero ellos les vuelven, ellos les insisten. Por eso es que la palabra nos dice que nosotros debemos orar sin cesar. Nosotros debemos ser insistentes en las oraciones. Nosotros debemos ser como la viuda que molestaba al juez injusto y lo molestó tanto que ya llegó un momento que él dijo, voy a hacerle justicia porque se me va a acabar la paciencia. Entonces dice, ellos insisten a Dios, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, pues. Solo te rogamos que nos libres en este día, pues. O sea, haz de acuerdo a tu voluntad. Y bueno, ¿qué hicieron ellos? Tomaron acciones, no se quedaron solamente en palabras y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y esto de él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel me llamó grandemente la atención. O sea, Dios dice acá que entonces que Dios, él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Pero ¿por qué? Porque ya tenían varios años siendo afligidos a causa de sus oraciones, hermanos. Las oraciones llegan a nuestro Dios y Él las toma en cuenta y cada vez que uno insiste, cada vez que uno ora sin cesar, nos recuerda la parábola de la viuda y el juez injusto. El juez injusto le terminó haciendo justicia a la viuda por la insistencia de ella. No quiere decir que Dios sea injusto, Dios es justo. Pero si un juez injusto, malvado, le hizo justicia, ¿cuánto más Dios estará dispuesto a ayudar a sus hijos que le claman a él día y noche? Eso es lo que dice ahí el final de la parábola. El 17 dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat. Pues se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón?
ese que comenzara la batalla será caudillo sobre todos los que habitan en Galat, y no solamente en Galat, sino en toda Israel, pues, porque ese era el que iba a librar no solamente a Galat, que era una zona, un pueblo de Israel, sino que iba a librar a todo Israel de los amonitas, pues. Entonces, aprendemos que nunca se debe desistir en la oración. Debemos ser tenaces, pidiendo a Dios en todo tiempo su ayuda, su misericordia, porque en su momento Él nos va a responder. Esta parte donde dice que Dios fue angustiado a causa de la aflicción, la nueva versión internacional lo dice así: entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. O sea, ya dijo, ya mi pueblo ha sufrido mucho y se están lamentando, están arrepentidos. Yo tengo que ayudarlos, pues. Otra versión dice, versión moderna, y su alma fue afligida a causa de la desdicha de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel, con todo y lo duro que eran, desobedientes, Dios tenía esa compasión de ellos, cuanto más de los cristianos que están luchando por su salvación y de agradar a Dios. Difícilmente un cristiano caerá en la idolatría, pues, como lo hacía Israel. De repente hay una idolatría hoy disimulada, disfrazada. A veces los cristianos aman más al mundo que Dios, aman más el trabajo que Dios, pero el asunto es que si Dios fue misericordioso con un pueblo tan testarudo y duro, ¿cuánto más con nosotros que estamos luchando por agradarlo? ¿Ok? Entonces, la cosa que nos dice es que Jefté era esforzado y valeroso. Eso era una cualidad de todos los hombres que Dios llamó. Una característica de los hombres que Dios elegía para liberar a su pueblo, para guiarlo, es que eran esforzados y valientes. Aunque al principio no lo pareciera, por ejemplo, como el caso de Gedeón, que estaba como acocobardado ahí, eh, este, eh, todo temeroso, pero la historia demuestra que sí lo eran. O sea, ellos tal vez no se percibían así, pero Dios sí conocía el corazón de ellos. Y Dios los llamaba porque sabían que ellos iban a ser instrumentos en sus manos. Moisés fue un hombre valiente, Josué, Caleb, Gedeón, Saúl, David, pues Saúl también, a pesar de que cometió tantos errores. Entonces, aunque al principio parecían atemorizados como Gedeón o insignificantes como David, que el gigante lo vio como un niño rosado, bien bonito, Dios conocía el corazón de estos hombres y sabía lo que llegarían a hacer por causa de su fe en él, pues. ¿Ok? El nombre Gestef significa él abre o él libera, pues. Eso es lo que significa Jefté, pues. Tal vez su nombre hacía referencia a la liberación que Dios daría a Israel de sus enemigos. Él era de la tribu de Manasés, hijo de una ramera con su padre Galat. Es posible que él existió en el tiempo del sacerdote Elí, pues. El hecho de que fuese hijo de una ramera le causó grandes dificultades con los otros hijos de Galat, de su padre, y con la madre de ellos, porque generalmente las madres eran las que mediaban o las que lamentablemente pues apoyaban la actitud de sus hijos. Entonces, Juan 11 del 1 al 2, perdón, jueces del 11 del 1 al 2 dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Así fue Gedeón, aunque al principio estaba cobardado, Josué, Caleb, Moisés. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galat. Pero la mujer de Galal le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Gesté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces, es muy posible que Gesté huyó en tiempo donde aún era un muchacho, pero ¿qué pasa con un muchacho que se va de su casa? Lo que pasa hoy con muchos, se arriman a malas compañías. Y entonces a Gesté se juntaron a él hombres ociosos. Significa que se convirtió en un líder de una banda de delincuentes, malhechores. Seguramente ellos no afligían o lastimaban o dañaban al pueblo de Israel, pero sí a los cananitas, los moabitas,
y a todos los que vivían en esa zona. Tal vez es muy parecida a su historia a la de David, con la banda de hombres que le seguían, que afligían a los filisteos. Entonces, Jueces 11:3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Qué significa hombres ociosos? La Biblia de las Américas dice: y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. La Nueva Versión Internacional dice: donde se les juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. O sea, él lideraba una banda, hermanos. Diríamos nosotros hoy, en nuestros tiempos. Él era el líder de una banda, ¿ok? De hombres que no estaban haciendo lo correcto. Eh, lo que demostraba que, aunque andaba en mal camino, sin embargo, lo que nos demuestra es que él tenía la esperanza en Dios, él tenía fe en Dios, pero que también era un hombre aguerrido, pues, un gran líder, porque muchos lo siguieron. Entonces, tantos hombres en Israel, los ancianos como los habitantes de Galaad, pusieron su atención y esperanza en Gestep como su libertador y futuro caudillo. Es interesante, ¿no? O sea, no pusieron la atención en otros hombres, sino en Gestep. Ahora, ¿por qué? Porque veían en Gestep un hombre forzado y valiente, un guerrero, a pesar del desprecio que había recibido de su familia y de su pueblo. Entonces, Jueces 11 del 4 al 8 dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Gestep de la tierra de Top, y dijeron a Gestep: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Esther respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. O sea, no fue solamente su familia, sino que también los ancianos participaron de eso. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Esther: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Ahora, Gestep confiaba en Dios. Sus palabras indican que esperaba que Dios le diera la victoria, pero no confiaba en los ancianos ni en los hombres del pueblo de donde él salió, porque era posible que después que les lo librara lo volvieran a desechar. Entonces, Gestep 11:9 dice: Gestep entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? La Reina Valera lo pone como una pregunta. Otras versiones lo traducen como una afirmación de Gestep. O sea, lo que está es Gestep afirmando: seré yo vuestro caudillo. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: Gestep respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. La Biblia latinoamericana dice: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para combatir a los amonitas, y si Yahvé los pone en mis manos, seré el jefe de ustedes, pues. Entonces, la respuesta de los ancianos les confirma que sí, efectivamente ellos lo aceptarían como su caudillo, como su líder. Y eso, pues, al momento que ellos mencionan a Dios, pues ya el pacto está sellado, está establecido. Las acciones de Jefté muestran que efectivamente era un hombre de fe y además esforzado y valiente. Todo cristiano debería, como estos hombres, en cuanto a su confianza en Dios y su determinación de arriesgar su vida, debería ser como estos hombres, por causa de su fe y del pueblo de Dios. Eran hombres que confiaban en Dios, porque él dice: y si Yahvé los entrega en mi mano, o si Jehová los entrega en mi mano, otras versiones dice: si Dios los entrega en mi mano, entonces eh, seré yo vuestro caudillo, pues. Jueces 11 del 10 al 11 dice: los ancianos de Galá respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces ya Dios estaba en medio de ese pacto. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté demostró ser un gran líder, por eso tal vez se le unió hombres ociosos detrás de él, porque él de una vez manda a una comitiva, a unos hombres, a hablar con el rey de los amonitas.
Y el rey de los amonitas dicen que ellos eran unos ladrones, pues, o insinuó que eran unos ladrones, porque le habían quitado sus tierras, lo cual no era cierto. Jueces 11 del 12 al 13 dice, envió este mensajero al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de por cuanto Israel tomó mi tierra, dice, cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jabot y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Entonces, Gesté está tratando de mediar entre ellos. Ahora, sin embargo, Gesté da muestras del conocimiento que tenía de la historia de Israel. Él le dice que no era así, pues, que no era verdad lo que ellos estaban diciendo, que Israel no había tomado la tierra de ellos. Jueces 11 del 14 al 15, Gesté volvió a enviar otro mensajero al rey de los amonitas para decirle, Gesté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, pues. No es cierto lo que tú estás diciendo. Porque cuando Israel subía de Egipto, ellos pasaron por tierra de los moabitas, de los amonitas, inclusive de los amorreos, y ellos le pidieron permiso para pasar por su tierra. O sea, ellos no iban a conquistar la tierra de ellos. Ellos lo que iban a hacer era pasar por medio de su tierra para seguir a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que los amonitas, los moabitas y los amorreos no le dieron permiso. Entonces, Israel, de una manera u otra, era amigable y diplomáticamente los trató, pues, les pidió a estos pueblos que le dejara pasar por sus tierras hacia el lugar que Dios les había dado. ¿Y qué pasó? Ellos no aceptaron la propuesta. E Israel respetó la voluntad de ellos. O sea, Israel no los atacó, sino que rodeó sus tierras. ¿Ok? Pero después que rodeó las tierras de Moab y Amón, llegó a las tierras de los amorreos y también le pidió a los amorreos que le dejara pasar por su tierra. Ahora, ellos no solamente se negaron, sino que además se levantaron en armas contra Israel y lo atacó, pues. Y desde luego que Dios entregó al pueblo de los amorreos en manos de Israel. Y ya sabían lo que pasaban con los pueblos que se enfrentaban a Israel. Eran exterminados completamente. Entonces, la tierra que ellos tomaron fue la tierra del amorreo, no de los amonitas, pues. Y esto es una clase de historia que le está dando a ellos. Jueces 11 del 19 al 21 dice, y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Ahazab y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. ¿Qué estaba haciendo los amonitas? Pues estaban mintiendo. Tal vez pensaban que se podían aprovechar de un Israel débil, un Israel temeroso, un Israel que lo habían sometido durante varios años. Pero lo que no sabían es que Dios les había levantado un libertador, un guerrero que los iba a llevar a derrotarlos. Además que Dios siempre peleaba con su pueblo. Entonces, Israel respetó a los amonitas y a los moabitas y también quiso hacerlo con los amorreos. Pero estos le atacaron y Dios les ayudó para que le derrotaran y tomaran sus tierras. O sea, no era cierto que las tierras donde vivía Galat y otras tribus que habían vivido ya 350 años aproximadamente ahí, fuesen de los amonitas. Realmente perteneció fue a los amorreos. Pero ellos querían apoderarse de lo que no había sido de ellos y de lo que Dios les había dado a Israel. Entonces, jueces 11, el 22 al 23 dice, se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabot y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo de Israel, pretendes tú apoderarte de él, está diciendo Estep. O sea, Dios le entregó eso a su pueblo y tú piensas apoderarte de ello. Y entonces les menciona a su rey Quemos. Les dice prácticamente en su cara, dice, tu Dios Quemos,
¿Qué les ha dado? Nada, porque no habían conquistado, no le había dado ninguna tierra. Entonces aquí demuestra que Jefté era un hombre valiente porque sabía que finalmente se iba a enfrentar a este pueblo, pero él confiaba en Dios. Entonces les dice en Jueces 11, del 24 al 28, lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios, no lo poseerías tú. Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balat, hijo de Zippor, rey de Moab? Tuvo él cuestión contra Israel y hizo guerra contra ellos. Cuando Israel ha estado habitado por 300 años en Hezbón y sus aldeas, o en Roer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no le habéis recobrado en ese tiempo? O sea, en más de 300 años, ellos no se habían esforzado por recobrar la tierra. Ahora, Dios les da la victoria a Jefté y al pueblo de Israel. Ahora, lo más relevante de Jefté, hermanos, en la historia de Jefté es que él hizo un voto sin pensar. Entonces el 27 dice, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté, le había enviado. Entonces Jefté hace un voto a Dios sin pensar. Sea, finalmente Jefté y Israel derrotan a sus enemigos. El relato de esta victoria es muy corta, o sea, casi ni se menciona. No es como la de Gedeón, que fue extendida varias páginas de la Biblia, tiene todo lo que hizo Gedeón. O sea, simplemente no es tan amplia y detallada como la de Josué y Gedeón, pero sí resalta el voto que Jefté le hizo a Dios sin medir las consecuencias. Y es una advertencia para nosotros. Debemos tener cuidado cuando nosotros le hacemos voto a Dios o cuando le hacemos promesas o cuando decimos, Dios mío, yo ahora en adelante voy a hacer tal cosa, porque eso es una promesa que le estamos haciendo a Dios. Y nosotros tenemos que medir muy bien, meditar muy bien en qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Jefté. No midió el voto que estaba haciendo. Jueces 11 del 29 al 33 y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galat y Manasés y de allí pasó a Mizpa de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, dice cualquiera, o sea, él ni siquiera pensó que podía ser su hija, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. No es que lo iban a matar, sino que iba a ser como cuando Samuel fue ofrecido por la mamá, por su madre Ana. Pues. Eso fue como una especie de holocausto. Samuel servía a Dios día y noche en el templo. Pues. Y fue hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Pues. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Pero Gesté fue insensato al hacer el voto, hermano. Esa es la realidad. Ofrecer como sacrificio a Dios al primero que saliera a recibirle de su casa después que obtuviera la victoria, y su reacción demuestra que no esperaba que fuese su hija virgen, su única hija, hermanos. Gesté no tenía más hijos, pero hizo un voto a la ligera a Dios y tuvo que cumplirlo. Pues 11 del 34 al 35, entonces volvió Gesté a Mizpa de su casa, y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Pero no fue culpa de la muchacha. Ella estaba contenta porque su padre había obtenido la victoria. Fue culpa del papá que hizo un voto a la ligera. Entonces, cuidémonos, hermanos, de hacer promesas a Dios a la ligera. Proverbios, perdón, eh, después sigue diciendo, jueces 11 del 36 al 40.
Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que me prometiste, pues una buena muchacha, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Galadita 4 días en el año. Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Eso fue lo que le pasó a Esther. Y después de hacerlo, reflexionar. ¿Cuándo empezó él a reflexionar que se había equivocado? Cuando vio a su hija salir. Para concluir, hermanos, un hombre cuyo origen era cuestionable a los ojos de una sociedad con valores morales eh, y que están basados en la palabra del Señor, rechazado, despreciado y expulsado por su familia y el pueblo que lo conocía, líder de una banda de ociosos y delincuentes, se convirtió en aquel que liberó a Israel de sus enemigos. Dios utiliza como instrumento a hombres y mujeres, no dependiendo de su origen, sino de su corazón y la disposición que poseen de obedecer. Muy bien, mis hermanos, espero que esto les pueda servir, que les ayude. Gracias por acompañarnos y por estar atentos y que nuestro buen Dios nos bendiga a todos para que seamos buenos instrumentos en las manos de Dios. Por cierto, hermano Jaime, tengo ahorita un estudio a las 9:15, así que no puedo quedarme mucho tiempo, ¿ok? Gracias.